Buenas tardes, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Como siempre, estamos acá reunidos ahora virtualmente, llevando este estudio bíblico de todas las semanas, de todos los jueves a las 7:30 en punto hora centroamericana. Sin embargo, en esta oportunidad, debido a actividades de trabajo, no voy a poder estar en vivo con todos ustedes, pero aquí estamos como siempre entregando este estudio, aunque sea de manera pregrabada. Pero para nosotros siempre va a ser un honor, un privilegio poder reunirnos virtualmente, ya sea en vivo o no en vivo, pero siempre llevando la palabra de Dios. Gracias a todos aquellos que nos han dado follow en la última semana, a nuestra cuenta en Instagram Estudio Bíblico Tenerife o a nuestro canal de YouTube Alessandro López Camilot. Bienvenidos a todos y gracias por estar conectados. Estamos siempre con un estudio del capítulo 28 del libro de Deuteronomio y vamos a continuar con ese estudio. Por supuesto, dejamos los siguientes minutos en las manos del Señor. Te doy gracias, Padre, por darme esta oportunidad maravillosa de poder compartir la palabra de Dios a través de estos medios digitales. Te doy gracias, Señor, por darnos esta oportunidad y poder tener a esta audiencia también, los cuales, Señor, vienen a este lugar, a esta plataforma virtual con el deseo de poder aprender un poquito más de la palabra. Esa es una gran responsabilidad para aquellos que presentamos un estudio bíblico, Señor, porque no es nuestra la palabra, sino tuya. Es por eso que debemos confiar en que el Espíritu de Dios nos ayude a lo largo de esta hora o de estos minutos que vamos a estar a continuación, de manera que podamos hacerlo de una manera eficiente, de una manera correcta. Ayúdanos, Señor, a no contaminar el mensaje. Te doy gracias por esta oportunidad y por los siguientes minutos que son para darte a ti siempre la honra y la gloria. El centro debe ser siempre Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por este espacio. En tu nombre, amén y amén. Bueno, hermanos, gracias una vez más por estar con nosotros. Vaya conmigo directamente y rápidamente a la escritura del libro de Deuteronomio capítulo 28, versículos del 45 al 48. La semana pasada o el último estudio que hicimos fue un estudio algo fuerte debido a que leímos muchas de las maldiciones a las que va a ser sometido el ser humano si en alguna medida decide alejarse de Dios. Hemos aprendido en los estudios anteriores acerca de todas las bendiciones que podemos recibir cuando hemos abrazado la fe en Jesucristo y cuando hemos puesto nuestros ojos en Dios como nuestro creador, como nuestro guía y como el centro de nuestras vidas. El no hacer esto, en caer en desobediencia, también nos trae una falta de bendición en cuanto a todos las áreas en las cuales Dios iba a regalar bendición para nosotros. Y hicimos una comparación de lo que Dios mencionaba como bendición y lo que Dios mencionaba como maldición. Lo más difícil de todo, y dijimos que era una parte terrorífica, que era una parte que da miedo realmente, es ingresar a este túnel oscuro de la separación de los hombres de Dios y recibir esa palabra tan fuerte que se llama maldición. Y cuando leíamos en esos versículos decir que maldito el hombre o maldita la mujer, porque eso va para toda la humanidad, que no cumpliere con escuchar la voz de Dios, que no cumpliere con hacer caso y entender que Él es el Dios todopoderoso y creador de los cielos y de la tierra, iba a venir una serie de maldiciones sobre esa persona. Dijimos también, a manera de introducción, que nosotros hemos siempre hablado bien de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es real, porque Dios es todopoderoso, y hablamos acerca de las bendiciones que podemos encontrar en Dios. Y muchas de las personas que conocemos han llegado a los pies de Cristo porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque perdona los pecados, asegura la vida eterna, pero también nos hace la vida fácil en lo que estamos acá. Pero hay algo que no hemos realizado y es que Dios también es un Dios de disciplina, es un Dios celoso, dice la Biblia. Y muchos no quieren hablar sobre esto porque aparentemente se deteriora la imagen de Dios y la gente dice, no, yo me acerco a Dios porque me va a dar bendición, yo me acerco a Dios porque va a ser de bendición para mí. Pero
Ya cuando empieza a amenazar Dios de que me va a disciplinar, que Él quiere esto, que Él quiere lo otro de mí, que siempre quiere una acción antes de una bendición, eso ya no me empieza a gustar y la gente empieza a alejarse de Dios. Pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de la creación. Dios es el dueño de todos nosotros. Él sabe cómo hacer las cosas mejor que nosotros. Es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, es el Dios todopoderoso. Entonces, Él puede en algún momento dado aplicar una disciplina sobre nosotros, un regaño sobre nosotros. Claro que lo puede hacer. Él es soberano. No debemos olvidar la sabiduría y la soberanía de Dios. Encarrilados en este principio es que hicimos el estudio anterior, que como dije hace un momento fue un poco así como una película de terror, de suspenso. Qué feo sería que Dios nos diera la espalda, que Dios nos abandonara, que Dios nos dejara nuestra suerte porque sencillamente nosotros hemos decidido desobedecerle. Entonces es aquí donde ustedes y yo debemos entrar en este principio. Vamos ahora a estudiar la siguiente parte de estos versículos, los cuales hemos titulado Sirviendo al Señor con la actitud correcta. Y es porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, y es aquí tenemos que hacer un balance también, tenemos que ser muy responsables en esto, en que yo no debo caer en el servicio a Dios sencillamente por miedo a que me va a pegar en la cabeza, a que me va a disciplinar, a que me va a caer toda esa maldición, sino que lo debo de hacer con el corazón correcto. Y mi corazón correcto es que debo adorar a Dios porque es Dios, que debo adorar a Dios porque es el creador de los cielos y de la tierra, porque es el todopoderoso, porque es el que está sentado en el trono de mi vida y yo debo pensar en eso. No debo hacerlo porque no quiero la maldición, sino que porque se lo voy a entregar porque es Dios, el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Puedo hacer una analogía con respecto al matrimonio. A veces hay personas, cónyuges, que no hacen determinadas actividades o actitudes porque eso va a molestar a su cónyuge y eso le va a traer una discusión con su cónyuge. Entonces dice, mejor no lo hago porque yo sé que esto me va a llevar a un pleito con mi pareja. Pero no lo hace porque a su pareja le molesta. Ahí está la diferencia. Y dice, no, yo no lo voy a hacer porque eso a mi pareja le duele, le molesta. Yo amo tanto a mi pareja que voy a dejar de hacer esto para no molestarla o molestarlo. Son dos pensamientos distintos. Cuando vemos las cosas de Dios es igual. Una cosa es servir a Dios porque si no me va a castigar y si no me va a declarar su maldición sobre mi vida. Y la otra es servir a Dios porque en verdad reconozco que es Dios, amo a Dios, sé que es el creador de los cielos y de la tierra y es mi única defensa, mi único salvador. Entonces es ahí donde tenemos que escoger cuál es el verdadero camino que vamos a seguir. La palabra entonces dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que él te mandó. Y serán por ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo. Y este es el centro del mensaje de hoy. El versículo 47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Todo esto es como una continuación de estas maldiciones. Sin embargo, en cuanto a todo esto, vemos que hay una salida, la respuesta, el por qué está en el versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Dios pesa los corazones, dijimos la semana pasada. Dios sabe qué hay en nuestro corazón, si lo hacemos por temor, por miedo, por interés, y que no lo servimos a Él porque verdaderamente es Dios y Él lo merece. Entonces ahí es a donde va orientado este mensaje. Ustedes y yo tenemos que tomar la actitud correcta en el servicio a Dios. Todos debemos servir.
Tenemos diferentes niveles de compromiso. Eso es algo diferente, eso es algo aparte. Hay diferentes personas con diferentes niveles de compromiso en el servicio a Dios. Pero eso no quiere decir que hay algún número de personas que están exentos del servicio a Dios. Todos debemos servir al Creador de una u de otra manera. Hay personas que tienen el deseo de servir y tienen las habilidades para hacerlo. Por ejemplo, hablemos acerca de un músico. Hay personas que son muy dadas a la música, que tienen habilidades con los instrumentos, que tienen una buena voz y pueden dominar su voz para poder cantar. Esa es una habilidad natural. Pero por otro lado, ese es un ejemplo, pero por otro lado tenemos en la epístola de Primera a los Corintios las habilidades sobrenaturales que hay repartidas por el Espíritu Santo a los seres humanos. Las habilidades naturales son las que yo tengo que ponerle a Dios a disposición. Si yo tengo fluidez para hablar delante de la gente, del público, estar parado en un púlpito, tomar un micrófono y hacerlo, esa es una habilidad natural. Si yo tengo la habilidad de poder ir a las naciones y servir como misionero, porque eso es lo que me gusta y eso es lo que voy, y tengo la habilidad de aprender muchos idiomas para poder servir a otras personas, es una habilidad natural el poder tener. Hay personas que no se le da aprender los idiomas. Y así podemos tomar muchas de las características. Hay gente que tiene mucha paciencia con las personas y son llamados al ministerio de la consejería, son llamados al ministerio de la intercesión, porque naturalmente se les da tener ese perfil. La clave está en que cuando llegamos a servir a Dios y ponemos nuestros dones naturales a su disposición, Él hace lo sobrenatural. Y es ahí donde viene el resto de los dones espirituales de los que habla la palabra de Dios. Ese es el aporte de Dios para el ministerio que nos ha delegado. Aunque también nuestros dones naturales son el aporte de Dios, vienen de Él, por supuesto, Él nos hizo así. Entonces, cuando se juntan estas dos cosas, es cuando empezamos a servir a Dios de la manera correcta. Por eso, vuelvo a lo que decía hace unos minutos y cómo empezamos esto. Todos tenemos la obligación de servir a Dios y lo vamos a hacer de acuerdo a las herramientas que Dios nos ha dado, tanto naturales como sobrenaturales. Pero todos podemos hacer algo. Usted se puede parar en la puerta para recibir a las personas en la iglesia y entregar un boletín o dar la bienvenida o acomodar a las personas, acomodar los vehículos en los parqueos. Puede salir usted e ir a los hospitales a compartir la palabra de Dios. Puede tener un blog en una plataforma digital. Puede hacer un programa corto de 1 minuto o de 2 mandando versículos bíblicos, puede enviar esos versículos a través de sus contactos en WhatsApp, puede tener un devocional corto, diario, para mandarle a sus seres queridos. Hay 1000 cosas que hacer, no necesariamente tenemos que estar parados en un púlpito predicando la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la actitud correcta hacia el servicio a Dios, es que primero Dios refrena todas las maldiciones que podemos encontrar dedicadas a todos aquellos que están abiertamente en contra de Dios. Y después podemos recibir las bendiciones que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 25, versículo 21 dice el Señor: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Un poco más adelante vamos a ver el contexto de esta historia. Sin embargo, vemos cómo el Señor felicita a este siervo que había hecho producir los talentos que Dios le había dado. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Entonces, el contexto del mal servicio a Dios viene a consecuencia de esto que hemos leído en nuestro texto base. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, no a Dios, sino a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello,
hasta destruirte. ¿Quién? El enemigo. Entonces nosotros vamos a estar sirviendo a el enemigo. Por eso llega un momento en que nosotros decimos, pero la plata se me va de las manos, parece agua, yo trabajo y este jefe me trata mal, o el dueño de la empresa me trata mal, o siempre me va mal en todo lo que emprendo, lo que hago, las cosas no salen bien. Le hemos entregado a Dios nuestros talentos, le hemos entregado a Dios nuestro servicio, nuestros dones son para Él. Es necesario hacer ese autoexamen. Entonces, las características de un servicio que se realiza inadecuadamente, eso es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles son esas características? Y todo tiene que ver con la actitud hacia Dios y hacia el servicio. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, versículos 28 al 32. Y esta es una historia acerca de unos hermanos que eran desobedientes a su padre. Vamos a analizar. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. La primera respuesta fue clara, directa, contundente y tajante, diciéndole, no quiero trabajar en tu viña. No me importa que seas mi papá, no me importa que me estés dando la orden, no me importa o si me lo estás pidiendo de favor, no me importa nada, sencillamente no quiero ir. En un momento dado, ese muchacho reflexiona, y dice, ¿qué fue lo que le dije a mi papá? Mi papá es el que me da de comer, mi papá es el que me da una habitación a donde vivir, es el que sostiene a mi familia, su tierra será mi tierra, ¿cómo es posible que yo le esté contestando de esa manera? Entonces, arrepentido, dice, empezó y se fue a trabajar en su viña. Versículo 29. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Versículo 30. Y acercándose al otro del hijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, sí, yo voy a ir a trabajar en tu viña. No te preocupes, papá, sí, con todo gusto te voy a servir. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Hace la pregunta el Señor acá. A las personas a las que les estaba compartiendo esta parábola, contestaron, el primero es el que hizo lo bueno delante de su padre. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de la justicia y no les creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, la idea que nos está dejando el Señor acá es que puede ser que uno de nosotros esté abiertamente en contra de ciertas de las cosas del servicio, pero que al final, debido a que es Dios el que está dando la orden, debido a que es para Dios y mi amor y mi corazón está entregado a Él y tengo la conciencia de que es una orden de Él, aunque no me guste, aunque yo sienta que no estoy preparado, aunque tenga pereza y no quiero hacerlo, voy a ir y lo voy a hacer porque es para Dios, me cueste lo que me cueste. Pero hay otros que creen que van a engañar a Dios. Y Dios pesa los corazones, digo una vez más. Y en el segundo ejemplo que pone él del segundo hijo, vemos que dice, sí, yo voy a ir. Pero no va, no hace nada. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos prometerle nada a Dios y después de prometerle no cumplirle. Esa es una de las situaciones más incómodas en las que puede estar el ser humano. Prometerle algo a Dios y luego no cumplirle. Entonces vemos que ese es el perfil de aquella persona que sirve al Señor con la actitud incorrecta. Versículo 47, una vez más se lo leo de lo que estamos leyendo, de Deuteronomio 28, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas estas cosas. Ese es el centro de este mensaje. ¿Qué entendemos por servicio? Entonces, viene de una palabra hebrea, serviste, que significa trabajar, esforzarse de manera considerable e intensa en una tarea o función. Servir, ser un esclavo o contratado, o sea, esforzarse de manera considerable o intensa con el fin de ayudar a otra persona, a menudo relacionado con un acuerdo social. Ser un siervo de Dios o figurativamente un esclavo de Dios, tal vez eso suena feo porque la palabra esclavo
ha sido muy mala, las evidencias han sido malas por los siglos, pero nosotros debemos ser eso para Dios. El Señor Jesucristo debe ser nuestro amo, debe ser nuestro Señor, y debemos vivir de tal manera que refleje que el dueño de nuestras vidas es Él, no nosotros. Por ello, trabajar con esfuerzo y diligencia para la obra de Dios es nuestra muestra de que le estamos enseñando y entregando nuestra vida, porque Él es el dueño de nuestra vida. Otra de las características que vemos en un servicio mal ejecutado es falta de alegría y de gozo en el servicio del Señor Jesús. A veces vamos con los pies arrastrados al servicio, a la iglesia, al estudio bíblico, a conectarnos en un estudio como este. A veces nos cuesta hacerlo porque hay una falta de gozo en el servicio, y es porque no hemos reconocido que le estamos sirviendo al dueño de nuestra vida. Otra cosa es que nos habla del servicio hecho con sinceridad en el corazón. Lo realiza con alegría, lleno de gozo, no circunstancial. Esa es la contraparte de cómo debe ser nuestro corazón en el servicio a Dios. A pesar de las bendiciones recibidas de parte de Dios, por la abundancia de las cosas, sencillamente, la persona que tiene un corazón mal alineado o una actitud incorrecta al servicio a Dios, a pesar de todo esto, Dios nos habla que tenemos que tener gratitud a Él. La ingratitud es el resultado del orgullo, pues creemos que merecemos todo esto que Dios nos ha dado porque somos hijos de Dios. Entonces, como ya soy hijo de Dios, merezco todo lo que Dios me da, aunque yo no haga nada. Eso es incorrecto. El orgullo es sinónimo de la falta de humildad. Entonces tenemos que tener un servicio que glorifique a Dios. Esa es la contraparte. Colosenses capítulo 3 versículos 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses, teniendo claro cuál era su concepto del servicio a Dios. Y todo lo que estamos hablando, que estamos extrayendo la verdad de Deuteronomio 28, del versículo 45 al 48, está resumido en estos dos versículos que encontramos en el Nuevo Testamento. Y todo lo que hagáis, dice, todo, y todo lo que hagamos, trabajo, algún hobby, ser esposos o esposas, ser padres, ser maestros, ser cristianos, ser vecinos, ser miembros de alguna organización, todo lo que hagamos, todo, dice, hacedlo de corazón, no para quedar bien con los seres humanos, no para que reconozcan mi trabajo, no para que se levante mi imagen. Dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que yo hago debe ser para la honra y para la gloria de Dios, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Él es al que servimos. Si yo en todas estas áreas de mi vida trabajo con un corazón sincero, de corazón, adorando a Dios y poniendo ese testimonio para la gracia de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es entonces la actitud correcta. ¿Cuáles pueden ser en un contexto contemporáneo algunas características en la vida de un creyente que está sirviendo inadecuadamente a Dios? ¿Cuáles serán esas características? Podemos citar algunas. Por ejemplo, aquel que sirve a Dios para levantar su imagen nada más, para hacerse famoso. Aquel que sirve a Dios solo para que se le llenen sus bolsillos de dinero. Aquel que sirve a Dios para ejecutar autoridad sobre las personas. Aquel que sirve a Dios únicamente porque de esa manera evita ir a trabajar. Todas estas cosas son los contextos contemporáneos y nosotros tenemos que tener cuidado con estos contextos. El resultado del mal servicio al Señor. Por supuesto que hay resultados cuando tenemos un corazón equivocado en cuanto a Dios y a nuestro servicio. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Deuteronomio 28, 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. Y te alcanzarán hasta que perezcas. O sea, el resto de su vida.
Hay personas que dicen, a mí no sé por qué me va mal, a mí siempre me va mal, a mí nunca me salen bien las cosas, a mí siempre esto, siempre lo otro, no me alcanza el dinero aquí y allá. Evaluemos, porque no necesariamente únicamente va a ser por esto, por un mal servicio o un mal corazón en el servicio, pueden ser otras cosas, pero definitivamente esto es un factor a considerar. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán a ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. No es fácil leer lo que leemos, pero es fácil tomar una decisión de servir al Señor de corazón. Usted puede hacer una lista de decir, bueno, voy a dedicarme a la oración intercesora. Si eso es lo más barato, lo más cómodo, lo más práctico, está bien. No estamos hablando aquí quién sirve más o quién sirve menos, o de niveles o de categorías. El servicio a Dios es lo que tenemos que servir a Dios. Y si usted dice, yo me comprometo a orar todos los días por las personas que están necesitadas, me voy a poner de rodillas 1 hora, 2 horas, lo que usted quiera, y empieza a orar y hace su lista de personas que necesitan un apoyo en oración, o de repente mandarles un mensajito y decirles estoy orando por ti, sin dar mucha explicación y sin hacer muchas preguntas o hacer una conversación muy larga. Cosas sencillas, pero ahí Dios va a bendecir. La disciplina sobre la vida del creyente, que es ingrato y rebelde, es dura, es cara. Perdón, no es fácil vivir en rebeldía contra Dios. Pasará de ser un siervo del Dios Altísimo a un siervo de los enemigos que el Señor enviará en su contra. Y por eso decía, tus enemigos se enseñorearán sobre ti. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, decía el versículo 48. Pasaremos de tener abundancia de cosas por la bendición del Señor a un estado de necesidad y calamidad, probablemente interna. Hay personas que tienen este perfil y les va bien en los negocios, pero por dentro están amargados, ni siquiera pueden dormir, tienen temores, ataques de ansiedad, duermen con la luz encendida. ¿Por qué? Porque han decidido abiertamente estar en la actitud correcta con respecto al servicio a Dios. Pasarán de tener abundancia por la bendición a tener necesidad y calamidad. Por eso dice el versículo, con hambre y con sed y con desnudez por falta de todas estas cosas. Pasará de tener, la persona con este perfil, pasará de tener libertad en Cristo por medio de la nueva naturaleza en el Señor a estar en un estado de opresión espiritual. Y esto es algo que viene a continuación. No solo le irá mal en ciertas áreas de la vida, sino que también en su interior, en la parte espiritual. Aquí podemos encontrar una gran variedad de cosas. No quiero citar algo específico porque no quiero que la persona que sufre eso puede pensar que es únicamente por el servicio. Pueden haber otros factores por los cuales hay algunos problemas espirituales. Pero, por ejemplo, escuchar voces, sentir presencias, la falta de sueño, muchas pesadillas, sentir temores, arranques de temor, de ansiedad. Todas estas cosas pueden ser derivadas de problemas espirituales. No quiere decir que todo es derivado de problemas espirituales. Si hay ataques de ansiedad, si hay esquizofrenia, si hay escuchar voces, pueden tener algunas características orgánicas. Es decir, puede estar sucediendo algo que no es correcto, o estamos segregando mucho o muy poco de algunas sustancias en el cerebro y eso causan algunas enfermedades. Pero en muchas oportunidades este tipo de cosas viene a consecuencia de problemas espirituales por entrar en una rebeldía con Dios y alejarnos de Dios. Y esos miedos, esos temores, esas ansiedades, esos ataques espirituales que suceden espontáneos y momentáneos en algunos casos pueden ser consecuencia de una mala relación con Dios y Satanás lo sabe. Y a veces estamos que no somos ni de aquí ni de allá. Creo que esa es la parte más vulnerable. Cuando uno está totalmente en contra de Dios y está en el mundo y haciendo un montón de cosas, Satanás lo deja en paz. Porque ya lo tiene agarrado, porque ya lo tiene como parte de su equipo, como ya lo tiene como parte de su grupo. Satanás no lo va a molestar para que usted se salga de ahí, pero le va a desgraciar la vida. Sin tocarlo, la va a pasar bien, pero usted está en contra de Dios, que es lo que más cuenta. Eso es grave.
Cuando estamos a favor de Dios, viene Satanás y se enoja con nosotros y entonces nos empieza a atacar, pero estamos tan fortalecidos por el servicio a Dios y por la presencia del Espíritu Santo que no nos puede tocar y Satanás huye. Pero estar en el medio, como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice, es una situación complicada estar tibio también, porque Satanás se lo quiere ganar para su grupo, entonces lo va a tentar, lo va a tentar, lo va a tentar. A veces usted se va a dar cuenta de eso y va a reprender a Satanás, entonces Satanás se va a enojar y le va a hacer la vida imposible. Pero no está lo suficientemente fortalecido espiritualmente para recibir todo el kit de bendiciones de Dios. Entonces es vulnerable, es débil para poder luchar contra Satanás y las cosas se complican. Vea cómo es de difícil esto de la fe. Por eso es mejor estar del lado de Dios y servir a Dios y tener la unción del Santo para poder enfrentar todas las acechanzas de Satanás. La palabra yugo en el original hebreo significa barra o marco con correas generalmente de madera utilizados en animales de carga para hacer el arado. Y esta aplicación que podemos hacer con el yugo dice o la carga, la opresión será intensificada o será amarrados, vamos a estar amarrados a una opresión, ayuntados, porque hemos conocido la yunta de los bueyes, que van dos bueyes amarrados por el yugo, y cuando nosotros estamos amarrados de esa misma forma, con esa figura, a un temor, a un miedo, a algo que nos oprime, es horrible andar caminando con eso, y eso puede ser consecuencia también de una actitud incorrecta en el servicio a Dios. Esta vida del siervo ingrato, negligente y rebelde puede servir como un testimonio malo para muchas personas. Vendrán sobre ti todas las maldiciones y te perseguirán, te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. Todo eso empieza a suceder. Somos un mal testimonio para la gente y la gente se burlará de nosotros, sin duda. Por supuesto, no van a creer nada de lo que nosotros digamos. Usted habla de la palabra de Dios y se encuentra en calamidad, nadie va a creer porque va a decir, entonces así te tiene Dios. Entonces tú servís a Dios y en verdad estás calamitosa. ¿Qué te está pasando? Veamos la parábola de los talentos con la cual iniciamos este estudio. Mateo capítulo 25, versículos del 15 al 16. Dice la Biblia, a uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Ahí están. Dios repartió los talentos. Dios reparte las cuestiones naturales. Y después nos da las sobrenaturales para potenciar todo esto a su servicio y para que lo hagamos correctamente. Mateo capítulo 25, ahora el versículos 20 al 21. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ahí estamos asumiendo que todo salió bien, que fue un buen negocio, que cerramos el círculo perfectamente y que hemos servido al Señor con la actitud correcta. Multiplicamos el talento que nos dio, lo pusimos a su servicio y cuando Él vino nos recompensó. La idea que hay de esta parábola es que este siervo, más bien el dueño aquí, el jefe, era un tipo con mal carácter y un tipo que era bien disciplinado y que era pues duro. Pero cuando vemos aquí que el trabajo se hace bien y se hace con buen ánimo y que se hace con buen corazón y se hace porque tenemos el talento para hacerlo, Él compensa eso y lo bendice. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la premiación. O sea que si hacemos las cosas bien, recibiremos cosas buenas. Versículos 26 al 30. Mateo 25, del 26 al 30. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahí se está dando el perfil de esta persona. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo más simple. Pero hay personas que ni siquiera lo más simple. Hablamos acerca de servicios que son fáciles de ejecutar. Para este hombre hubiera sido fácil ejecutar, poner ese talento en el banco, aunque le hubieran dado un poquitito nada más de intereses, pero algo le hubieran dado. Pero no hizo nada de eso.
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y el que tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Uy, qué duro, pero el hombre estaba un poco temeroso porque esto y que lo otro. No, se le dio un talento y no lo utilizó. Y esta imagen que Dios quiere mostrar a través de esta parábola es qué es lo que va a pasar con nosotros cuando no le servimos a Dios de la manera correcta. Nos va a pasar eso que le ha pasado a esta figura. Esa es una historia, es una parábola, es una historia inventada. Pero nos damos cuenta del mensaje que nos quiso dar Dios y decir, yo soy una persona justa o un Dios justo, poderoso, el dueño de todo, que te ha dado una orden. La cumpliste bien, vas a recibir bendición de mi parte. No la cumpliste bien, no vas a recibir bendición de mi parte. Esta sección de Deuteronomio capítulo 28 que hemos estado estudiando, la vemos acá reflejada en esta parábola en el Nuevo Testamento. Y cómo Dios encarna a esa persona que había delegado esa autoridad sobre ellos y los había puesto a servir. Y no sirvieron bien. La palabra de juicio, las maldiciones ciertamente vendrán sobre la vida de los creyentes rebeldes. Serán el resultado directo del deseo de desobedecer voluntaria y neciamente la voz de Dios y de su misericordia. Por lo tanto, el caos que habrá venido sobre el rebelde y su descendencia a causa de sus maldiciones será de señal y de maravilla para otras personas. Vamos a hacer un mal ejemplo para otras personas, o más bien, voy a darle vuelta a ese concepto. Vamos a hacer un ejemplo para otros de lo que no debemos hacer, de cómo ser eficientes en recibir las maldiciones de Dios. Si quiere usted ponerlo a ese punto. Si usted quiere ser las maldiciones de Dios, actúe como Él. Mal ejemplo para el mundo. Nosotros tenemos entonces que estar alineados a los pensamientos de Dios. ¿Qué tipo de futuro quiere para usted y para su descendencia? ¿Está dispuesto a comprometerse sirviendo al Señor con diligencia, con alegría y con gozo, con un buen corazón, reconociendo el privilegio que es el poder servir a Dios? Sirvamos a Dios con temor, con reverencia, con santidad, con amor, con excelencia, con gozo y con la expectativa de la esperanza de la gloria eterna. Hay que alabar a Dios, darle el honor a Él, siempre, servir al dueño de nuestra vida, con todo lo que tenemos, con todo lo que existe. Darle la honra de vida a su nombre, eso dice la palabra de Dios, con la mayor excelencia, así como lo leímos hace un rato en el libro de los Colosenses. Dios es Dios y por eso hay que servirle. Si usted quiere recibir al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador y empezar a abrazar este sentimiento, esto es aprendido, este es un estilo de vida. Para poder llegar a esto tenemos que empezar a caminar en la fe. No va a haber un cambio radical de un momento a otro, de un minuto a otro minuto. El entender que el servicio a nuestro Dios debe ser con esa actitud correcta es un proceso de vida. Pero hay que arrancar un día. Hay que entender, hay que poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador es el primer paso, porque ahí hay perdón de pecados, así dice la Biblia. Y porque ahí también hay un deseo sincero de poder ser perdonado por Dios, de poderse arrepentir por los pecados y obtener de esa manera la vida eterna. Y mientras estemos en este mundo, recibir las bendiciones del Maestro. Por eso le invito a que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Si usted quiere dar ese paso de fe, lo puedo acompañar en esta sencilla oración. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que has venido al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Lléname de ti, Señor, y ayúdame a tener la actitud correcta hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Si usted hizo esta oración, estoy muy orgulloso de usted. Va a empezar un proceso de crecimiento espiritual y del conocimiento de Dios. Busque una iglesia a donde congregarse para que usted pueda conocer más acerca de Él y pueda adorarle en libertad. Terminamos este estudio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad maravillosa de poderte servir a través de estas plataformas y de poder aprender un poco más acerca de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta para servirte. Manifiesta tu poder sobre nosotros y ayúdanos, Señor, a estar comprometidos con el verdadero servicio. Señor, te pedimos que tengas de nosotros misericordia y que los dones naturales que nos has dado estén puestos a tus pies. Que los dones sobrenaturales que reparte el Espíritu Santo lleguen a nosotros para que potenciemos este servicio y podamos hacerlo con la excelencia que tú mereces. Eres el Dios creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias por este espacio, Señor. Entregamos a ti esa honra y la gloria por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Espero verlos la próxima semana. Que Dios los bendiga.